Bueno, buenas. En este video vamos a ver Standard Level 5.5, ¿sí? Que básicamente habla de integration, anti-differentiation, no importa todavía lo que son esos términos. Lo que vamos a necesitar saber es cómo hacer para encontrar una función, ¿sí? Sabiendo su derivada. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, yo lo que voy a querer es encontrar una función f de x such that, ¿sí? Tal que la derivada sea 2x. Entonces, acá, por ejemplo, les dejé la tablita que habíamos visto unos videos antes, que me dice, dada la función original, quién es su derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos una función tal que su derivada sea 2x, ¿sí? Si buscamos el 2x acá, lo encontramos acá, este 2 por x, ¿sí? Entonces, a function that satisfies this, ¿sí? Por ejemplo, podría ser is f of x equal to x squared, ¿sí? Porque eso es lo que nos piden. Nos piden una función tal que su derivada sea 2x. Entonces, bueno, ¿quién es la derivada de x al cuadrado? Bueno, hago lo de bajar el exponente, el que en este caso es un 2, lo traigo para abajo y después en vez de un x a la 2 me queda x a la 1 para la derivada. Entonces me queda este 2 por x, ¿sí? Otro ejemplo podría ser encontrar una función tal que su derivada es 2x más 5. Y ahora, bueno, cuando tenemos una suma, tenemos que pensar por separado. Tenemos que pensar por separado. Entonces, primero queremos una funcioncita, o sea, un término va a ser una función que la derivada sea 2x. En este caso ya la tenemos. En este caso ya la tenemos, ¿sí? Ya la tenemos, que es x al cuadrado. Y después, para la parte del 5, bueno, tenemos que recordar que siempre que yo tengo, por ejemplo, una función lineal, por ejemplo, acá se puede ver que este 5x, cuando lo derivo, se transforma en un 5, ¿sí? Entonces, una función, por ejemplo, que nos sirve para este caso es a function for this could be f of x equal to, pongo como ecuación, x squared plus 5x, ¿sí? Porque cuando derivo x al cuadrado me da 2x. Y cuando derivo 5x me da directamente el número 5, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente lo único que estamos haciendo es el paso contrario, digamos. O sea, antes, en videos anteriores, aprendimos cómo encontrar la derivada de estas funciones, ¿sí? Hago lo de bajo el exponente y todo eso. Bueno, ahora simplemente tengo que pensarlo como a la inversa. Entonces, por ejemplo, si quiero una función cuya derivada sea 3x al cuadrado, bueno, hay que recordar que la derivada de x al cubo es justamente 3x al cuadrado. Entonces, an example could be f of x equal to x cube, ¿sí? Este podría ser un ejemplo. Y ahora, si hacemos, tengo este ejemplo que es un poquito más difícil, que fíjense que yo ahora no quiero, o sea, yo ahora, como que el 3x al cuadrado era fácil porque era directamente x al cubo. Ahora hay que tener cuidado porque yo quiero una función, ¿sí? Fíjense que la derivada sea x al cuadrado menos 5x más 4. Trabajamos término a término. Entonces, primero quiero una función que la derivada sea x al cuadrado. Y ahora, ojo, porque no me sirve x al cubo, porque recuerden que si yo pongo x al cubo, cuando la derivo me baja este 3, ¿sí? Entonces, primero podría poner note that, sí, o observe that the derivative of, y ahora si tengo x al cubo por un tercio, por un tercio, entonces la derivada de esta función es justamente, fíjense que ahora el x al cubo baja como, y me queda 3x al cuadrado, que es lo mismo de siempre, o sea, 3x al cuadrado, y ahora a esto lo multiplico por el un tercio, ¿sí? Porque recuerden que si yo tengo un número multiplicando, ese número se queda como está, que eso lo habíamos visto en videos anteriores. Entonces, este un tercio queda como está. Entonces, cuando lo agrego acá, ¿sí? Esto tengo 3 por x al cuadrado por un tercio. El 3 con el un tercio se me cancelan porque 3 por un tercio es 1. Entonces la derivada de esto es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de x al cubo por un tercio justamente es lo que yo estoy buscando, que es x al cuadrado,
¿sí? Por otro lado, ¿sí? On the other hand, quiero poner, on the other hand, the derivative of. Y ahora hay que tener cuidado de vuelta, porque yo x al cuadrado, ¿sí? Como que x al cuadrado me lo transformo en 2x, pero yo no quiero 2x, ahora quiero 5x, en realidad menos 5x, pero vamos a buscar el 5x. Entonces, the derivative of. Y ahora fíjense lo que tengo que hacer. Básicamente lo que tengo que hacer es agarrar al x al cuadrado, ¿sí? Que cuando lo derive me va a dar 2x, y multiplicarlo por un número que en vez del 2 me lo transforma en un 5. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer, si quieren pausa en el video e intenten pensar, con este ejemplo ya se pueden ir dando una idea, pero lo que tengo que hacer es básicamente multiplicar por 5 medios. ¿Por qué? Porque si multiplico, voy a hacer un poco de zoom, si multiplico por 5 medios, entonces la derivada de esto is, ¿sí? Y fíjense que me queda la derivada de x al cuadrado, que es 2x, o sea, 2 por x, por el 5 medios que queda como está, ¿sí? Porque de vuelta, siempre que tengo un número multiplicando y derivo esa función, el numerito siempre queda como está. Entonces, por 5 medios. Y ahora, ¿por qué puse este 5 medios? ¿Fue magia? Bueno, no, se me ocurrió porque me di cuenta que ahora cuando yo multiplico el 2 con el 5 medios, me queda un 5. Entonces, la derivada de x al cuadrado por 5 medios es justamente 5x, ¿sí? Que es lo que yo voy a querer para esto de acá. Entonces, y bueno, y ahora, also the derivative of, y esta es una que es un poco más fácil, porque la derivada de 4x, ¿sí? Is directamente 4, ¿sí? Entonces, yo ahora ya tengo una función que su derivada me da x al cuadrado, una función que su derivada me da 5x, y una función que su derivada me da 4. Entonces, then, the function f of x equal to. Y ahora si quieren pausa en el video para intentar pensar cómo se recopila todo esto, pero yo voy a seguir. Entonces la función x al cubo por un tercio, menos x al cuadrado por 5 medios, x al cuadrado por 5 medios, ¿sí? ¿Por qué menos? Porque bueno, porque acá tengo un menos, entonces siempre término a término los signos quedan como están. Y a esto más 4x, ¿sí? Entonces esta función que se puede intentar simplificar un poco si pongo x al cubo sobre 3 menos 5, ah, lo pongo como fracción, 5x al cuadrado sobre 2 más 4x, ¿sí? Esto fíjense que es lo mismo, porque acá en vez de por un tercio lo pongo como fracción con un 3 abajo, y acá en vez de por 5 medios pongo como fracción con un 5 arriba y un 2 abajo, ¿sí? Pero bueno, esto es básicamente otra manera de expresar esto, y entonces la función esta, ¿sí? Satisfies that its derivative is what we are looking for. Entonces, la derivada de esta función es justamente x al cuadrado menos 5x más 4, que es lo que queríamos, ¿sí? Y ahora, como un comentario para terminar el video, o sea, esto es básicamente hacer el proceso inverso. Fíjense que, o sea, si el x al cubo me pone un 3 multiplicando, ¿sí? Si yo me lo quiero sacar de encima, tengo que multiplicar por un tercio, o sea, dividir por 3 básicamente, ¿sí? Para que después esto con esto se me tache y me quede el x al cuadrado. Y acá algo parecido, si yo quiero que me quede un 5, pero sé que cuando derive el x al cuadrado, ahora como un comentario, ¿por qué yo puse x al cuadrado? Porque yo sé que la x acá está a la 1, ¿sí? Entonces, si la x está a la 1, siempre la función que la derivada me va a dar con x a la 1 tiene que ser x a la 2, ¿sí? Que es lo que venimos trabajando acá. Siempre el exponente se disminuye en 1. De x al cubo pasa a x al cuadrado. De x al cuadrado pasa a x a la 1, ¿sí? Entonces, yo el exponente de la x me doy la idea viendo lo de acá. Si yo quiero una función que la derivada tenga un exponente 2, entonces la función va a tener que tener exponente 3, ¿sí? Y después tengo que agregarle un numerito para, bueno, para que el número, o sea, la constante sería el numerito que está multiplicando a la función
a la x, digamos, sea lo que yo quiero que sea, ¿sí? Ahora, como un comentario, fíjense, lo voy a escribir acá. Fíjense que, para que esto me quedó más grande. Fíjense que another example, ahora estoy en el ejemplo 3. Si yo quiero una función cuya derivada sea 3x al cuadrado. Entonces fíjense que yo poniendo x al cubo, bueno, la derivada me da bien, me da 3x al cuadrado, que es lo que quiero. Pero another example could be f of x equals to x al cubo más 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Because its derivative is also, y ahora, ¿cuánto vale la derivada de esta función? F' de x vale, primero derivo el x al cubo, que me queda 3x al cuadrado, y después derivo el 4. ¿Y cuánto vale la derivada de un número? La derivada de un número vale 0 siempre, o sea, es la función que vale 0 siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el más 8 se me fue, y acá el 9, bueno, se transformó en un 0. Entonces, y acá también, por ejemplo, el más 5 se me fue. ¿Sí? Si quieren pausa en el video y véanlo bien esto, pero básicamente la derivada de x al cubo más 4 también es f' 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo dos ejemplos cuya derivada me da la misma, 3x al cuadrado. De hecho, tengo infinitos ejemplos, porque si yo acá en vez de más 4 le pongo más 5, también el 5 cuando lo derive se me hace un 0 y se me va. Más 6, más 7, más 8, también menos 4, menos 3, menos 2. Cualquier constante, o sea, cualquier número que yo le agregue acá, cuando lo derive, como me va a desaparecer, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque acá en Standard Level dice antidifferentiation with a boundary condition, ¿sí? To determine the constant term. O sea, en general, la función, o sea, una función cuya derivada me dé 3x al cuadrado, la voy a poder escribir como x al cubo más c, ¿sí? Y en el próximo video vamos a ver ejemplos de ejercicios que nos van a permitir saber exactamente cuánto vale esta constante. Así que corto el video acá.